de Olivos. Allí está nuestro compañero Nacho Damonte con más información sobre este anuncio. Nacho, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eleonora? Buenas tardes. Ese teléfono que arde, el tuyo, tiene muy buena información porque estoy preparado para confirmar prácticamente todo lo que dijiste, Eleonora, porque aún no se ha comenzado la grabación del mensaje que va a liderar el presidente de la Nación, Alberto Fernández. A su lado, el ministro de Salud, Ginés González García, y además también va a estar Carla Bisotti, la subsecretaria de Acceso a la Salud, quienes van a estar primero de la mano de Alberto, hablando acerca de cómo serán estas nuevas medidas de nueva normalidad, distanciamiento social preventivo y obligatorio. Salimos del aislamiento, entramos en el distanciamiento, entre muchas cosas que hay para hablar acerca de cómo será esta nueva normalidad. En el AMBA te puedo decir que más tarde, a las 8 de la noche, cuando hable Horacio Rodríguez Larreta, va a anunciar el regreso de todos los alumnos a las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Dato importante, Sí, porque hasta este anuncio, momento tan solo lo hacían séptimo grado, quinto año de secundario y los primeros grados. Todos los cursos intermedios regresarán a las aulas. Bueno, importante esto que estás anticipando, Nacho. Será para la ciudad de Buenos Aires, pero un anuncio que se viene esperando hace rato, la vuelta a clases, definitivamente, por lo menos para terminar este ciclo 2020, ¿no? Tan difícil y tan dispar, sobre todo tan dispar, ¿no? Que es lo que está marcando este año 2020. Ahora, con respecto al anuncio, a ver, el anuncio, lo que sabemos por parte del presidente es que será grabado, Nacho. Será grabado, sí. Que va a hablar de esto que vos recién marcabas, el blanqueamiento de lo que ya está ocurriendo en la calle, que es lo que hablábamos recién con Fernando Carnota, y bueno, que no se va a necesitar el permiso para circular, entre otras cosas. Exactamente, sí. Y bueno, por supuesto también lo que esperan muchos y es más detalles e información acerca de cómo será el acceso a la vacuna que está realizando la Federación Rusa y de la cual hablaron Vladimir Putin y Alberto Fernández en la mañana del día de hoy. Otro tema importante, y esto es algo que acerca a la ciudad de Buenos Aires, no tengo confirmado que lo haya autorizado la Presidencia de la Nación, pero sí están pidiendo que regresen los teatros la semana que viene. De hecho, estuvo el ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, también el ministro de Salud de Cava, estuvieron recorriendo todos los teatros de la calle Corrientes, de la avenida Corrientes, y chequeando a ver cuáles de estos teatros van a poder ser reabiertos, porque se necesita, por supuesto, la circulación de aire, que haya espacio para que el aforo sea suficiente como para que haya distanciamiento, etcétera. Mientras que del lado de la provincia hay que hablar que el lunes volverían los shoppings, ¿sí? Los shoppings y las reuniones en lugares cerrados para grupos de hasta 10 personas. Eso es algo que la ciudad de Buenos Aires se había autorizado en este último avance de las fases de la cuarentena. Bueno, un paso importante entonces que dará la ciudad de Buenos Aires, que anunciará Horacio Rodríguez Larreta. Recordemos, Nacho, que hoy tuvieron una reunión, los tres, Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, junto al presidente de la Nación, en donde terminaron de delinear y definir estos puntos que van a anunciar hoy. Sí, estuvieron un par de horas reunidos, un poco menos. Larreta se fue de aquí a eso de las 2 de la tarde. También lo hizo el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. El anuncio de Kicillof sería a las 6:30 de la tarde, aunque ese horario resta confirmarlo. El único horario que tengo confirmado oficialmente es el de Horacio Rodríguez Larreta, que ya han enviado un comunicado a la prensa, ya han enviado los parámetros oficiales para poder transmitir la conferencia de prensa. Por eso es que no podemos confirmar a qué hora sería el anuncio de Alberto como el anuncio de Axel Kicillof. Si es que Alberto Fernández y compañía graban el mensaje en el transcurso de esta próxima hora, será emitido entre las 5 y las 6 de la tarde para darle ya después el espacio al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esta etapa que, bueno, aún resta determinar si la fase 4 o 5, es como que se ha mezclado tanto la reapertura de los distintos distritos que ya es difícil saber en qué fase estamos y a cuál se refieren, porque como hablabas con Fernando antes, hay muchas de las actividades que la ciudad de Buenos Aires prácticamente en un 90% está todo habilitado, faltan los teatros, faltan los cines, gimnasios en espacios cerrados, discoteca, por supuesto, y un tema importante, y esto me lo comentaban en la última hora de ayer, es muy probable que en las próximas semanas comiencen a trabajar a menos el 30% de las oficinas
en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Mirá. Cuando hablamos de oficinas, hay que tener en cuenta qué tanto de oficinas para hacer trámites públicos o para hacer algún tipo desde renovación de registros, etcétera. Hay que ver hasta dónde se llega con la reapertura de las oficinas gubernamentales para trámites, mientras que las oficinas privadas parece que en los próximos días tendrán luz verde para volver a abrir sus puertos. Bueno, eso después determinará, ¿no?, cada una de las actividades de las oficinas, sobre todo en el ámbito privado, ¿no? Si requieren o no la presencialidad o si ya esta modalidad llegó por lo menos para quedarse este año y vamos a ver qué pasa el año próximo. Lo cierto es que las oficinas públicas sí son necesarias, hay muchos trámites pendientes que se han extendido los vencimientos, pero que son necesarios hacer, así que regularicen el tiempo de atención, en algunos casos que está más acotado, sería interesante también conocer en el día de hoy. Bueno, Nacho, vamos a estar pendientes, por supuesto, cualquier información extra que vos tengas allí. En cuanto sepamos que ya el mensaje está grabado del presidente, estará en puerta entonces para que podamos escucharlo todos en la tarde de hoy. Volvemos ahí en cualquier momento, ¿te parece? ¿Cómo no, Elio? Hasta luego. Gracias, Nacho. Hasta luego. Bueno, y seguimos hablando de esto, porque hablábamos de la diferencia entre ASPO y DISPO. De esto va a hablar el presidente. Bueno, y ustedes dirán, ¿qué es el ASPO? ¿Qué es el DISPO? ¿Qué son estas nuevas siglas que estamos utilizando todos? Bueno, vamos a hablarlo aquí con Sergio Supo para llevar un poquito de claridad, o intentar llevar claridad por lo menos en el tema. Sergio, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo te va, Eleonora? Buenas tardes. 15º anuncio en relación a medidas protectivas respecto de la pandemia. En este caso, te diría que lo más novedoso es el cambio de nombre, sí, pero ahora vamos a repasar la diferencia. Pero en realidad lo que está ocurriendo hoy es la reafirmación de una política de flexibilización en el área metropolitana que tanto el presidente como el gobernador de Buenos Aires y el jefe de gobierno porteño ya habían comenzado a aplicar desde hace 2 anuncios atrás. Estamos hablando de un mes, 40 días atrás aproximadamente, cuando el presidente dijo, ya no podemos hablar de cuarentena, se negó a seguir hablando de cuarentena porque el costo político era muy alto, y al mismo tiempo liberó o habilitó a cada uno de los gobernadores y al jefe de gobierno porteño a tomar disposiciones individuales en cada distrito de acuerdo a la realidad de cada distrito. Esto es, se desnacionalizó, se federalizó, dicho al revés, en el combate con la pandemia, cuando justo en el momento cuando comenzaban a verse mejores indicadores aquí en el área metropolitana y empeoraban los indicadores en algunas provincias de la Argentina. Igualmente, digo, con esto de la federalización, de cómo se maneja a partir de ahora la pandemia, digo, de alguna manera cada provincia hacía lo que quería, ¿no? Por eso hemos tenido también los problemas que tuvimos, por eso tenemos el problema que se tiene todavía en la provincia de Formosa, o se ha tenido también en la provincia de San Luis, ¿no? Cada uno determina quién puede ingresar, quién no, qué se puede hacer. Claramente, dentro de las disposiciones y de las medidas que tomaron los gobernadores, se sumó el ingrediente y el sello más o menos autoritario, más o menos flexible de cada uno de los gobernadores. Por eso vos citaste con precisión, por ejemplo, hay casos aberrantes, el de la provincia de Formosa, casos inexplicables, el de la provincia de San Luis, y otras arbitrariedades cometidas en otras provincias, también en Córdoba, cuando le negaron, por ejemplo, el paso a un padre que quería ir a despedirse de su hija a la provincia de Córdoba que procedía de la ciudad de Neuquén. Bueno, en definitiva ha habido una serie de situaciones y sigue habiendo alguna serie de situaciones realmente muy penosas. Lo que va a ocurrir hoy es que los argentinos nos vamos a convertir en uruguayos. Ah, mira. O en alemanes. ¿En todo sentido? No, no en todos. Bueno, si no firmábamos acá. Como vos prefieras. Porque en realidad el distanciamiento social es la medida que se aplicó en Alemania desde el primer momento de la pandemia a principios de año y que adoptó, por ejemplo, el presidente uruguayo Lacalle respecto o como marco diferencial a las medidas mucho más restrictivas que se adoptaron aquí en la Argentina. Cuando hablas de distanciamiento social, hablas de DISPO, ¿no? Cuando hablamos de aislamiento social, hablamos de ASPO. Ahora te vamos a explicar en qué situación estamos todavía hoy y a qué situación vamos a ir, ¿no es cierto? Formalmente. Formalmente, sí, tal cual. Estamos formalmente hoy en el ASPO, todavía en estas medidas. Sí.
Esto quiere decir que se puede circular y desarrollar actividades autorizadas. Sí. Esto es, dicho al revés, para circular hay que pedir permiso. Sí. En realidad ya eso perimióse bastante. Ya no existe, sí. Las clases son virtuales, eso es verdad. En la Ciudad de Buenos Aires empezó a haber algún nivel muy tenue de presencialidad. Sí. Esto va a cambiar sustantivamente desde el próximo lunes, si quieres después nos detenemos un poquito. No puede haber reuniones sociales en domicilios privados. En realidad ya empezó a haber reuniones no solo autorizadas, no autorizadas, sino también autorizadas. Claro. Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia se empezaron a autorizar reuniones al aire libre. Sí. Eventos culturales sin público. Hubo algunos eventos culturales con público al aire libre, empieza a haber. Y el transporte habilitado para trabajadores esenciales. Esto era en síntesis, entre otras medidas. Acordate cuando había que bajar la aplicación Cuidar. Teníamos por lo menos 3 controles para llegar a llenar un montón trabajar. de formularios para poder circular. Estamos hablando de los que somos trabajadores esenciales, es decir, que siempre pudimos circular por nuestro trabajo. Eso era el ASPO. Y hacia aquí vamos ahora formalmente, que es el distanciamiento social preventivo y obligatorio llamado DISPO. Sí, no requiere autorización para circular y desarrollar actividades. Las clases presenciales se habilitan con protocolo. Hay que ver lo que anuncia el gobernador Kicillof, porque esta mañana ya adelantó la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, que desde el lunes vuelven las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, no en su plenitud, sino que la idea es que por lo menos 2 a 4 días por semana haya algún tipo de actividad presencial para cada uno de los alumnos y en forma voluntaria. Esto no va a ser obligatorio asistir a la escuela, pero quienes deseen hacerlo por lo menos van a tener una de entre 2 y 4 veces que ir a la escuela, si así lo desean, algún tipo de actividad. Eso en la ciudad de Buenos Aires. Eso en la ciudad de Buenos Aires. Que es lo que va a anunciar Rodríguez Larreta. Ahora, yo te doy un adelanto, porque vos recién decías, bueno, ¿qué dirá de las clases presenciales Axel Kicillof? Sí. Mis hijos van a un colegio en la provincia de Buenos Aires y ya me llegó un comunicado del colegio diciendo que aún en las clases, ninguno está en 6º año ni en 6º grado, aún en el resto de las clases van a tener, aunque sea un encuentro presencial en el colegio antes de fin de año. Sí. Por ahora uno. Y hay que recordar también que la vicegobernadora Magario dijo a principios de esta semana que hasta que no esté la vacuna no se volverá a la normalidad ni volverán las clases presenciales en la provincia de Buenos Aires. A esto se suman la reticencia de los gremios docentes bonaerenses que comanda Baradel. Bueno, me parece que hay que dejar en puntos suspensivos la cuestión porque además hay una fuerte presión de parte de grupos de padres que incluso han presentado amparos judiciales, como por ejemplo un grupo de padres de San Isidro, que están reclamando que haya algún tipo de nivel presencial en las escuelas, no solo para los chicos de último año de curso. De manera que hay que ver efectivamente si se da algún nivel de flexibilización, si hoy lo anuncia el gobernador. Las universidades vuelven de manera presencial. Eso sí se determinó. Sí, las universidades. Claro, también. ¿Vuelven las universidades presencialmente y no los colegios? Sí, bueno, por eso. Bueno, estamos en Argentina. Sí. Eventos culturales con públicos al aire libre, reuniones sociales en domicilios privados hasta 10 personas y transporte. Hay que ver qué nivel de modificación. Este es un punto muy importante. Muy importante. Porque si se vuelve al transporte sin ningún tipo de autorización, eso va a generar congestiones de gente en los trenes, en el subte, en los colectivos, en ese orden de importancia. Ya hay líneas ferroviarias que ahora pico hoy funcionan con mucha gente encima, esto es, con un nivel de riesgo importante. Políticamente, ¿qué quiere decir esto? Que finalmente el gobierno de Alberto Fernández decidió aceptar que hay que convivir, coexistir con la pandemia, con los efectos del virus, porque la inactividad se ha tornado absolutamente imposible para casi la totalidad de las actividades. Un pequeño dato, esta mañana el intendente de Cosquín, en Córdoba, anunció que va a haber Festival de Cosquín en forma presencial, aunque con protocolos, en los días habituales que son habitualmente tercera semana del mes de enero. Un festival muy importante y multitudinario. Claro, es el primer festival, lo menciono porque es el primer festival que anuncia alguna actividad para el verano cuando se especulaba que todos estos festivales o se suspendían o se iban a hacer en forma virtual.
Esto seguramente va a tener algún impacto respecto de la temporada de verano en la costa bonaerense, donde también hay recitales, está el teatro pendiente, ya se dijo que no iba a haber. Esa es una decisión final, parece que no va a ser una decisión final. Bueno, puede yo ocurrir creo que abran los teatros. Claro, yo creo que cuando hoy anuncien en la Ciudad de Buenos Aires la vuelta de los teatros, que es lo que están anticipando desde la Ciudad de Buenos Aires, y después va a venir atrás la provincia de Buenos Aires. Es imposible que lo puedan mantener. Claro, Mar del Plata con la temporada, ¿no? Claro. Que es algo que vienen pidiendo muchísimo y presionando también porque la actividad no puede subsistir de otra manera. Sergio, quería preguntarte, vos decías, bueno, en términos políticos, ¿qué significa esto? ¿Cuánto también tiene que ver la situación que ya se está viviendo en Europa, ¿no? Que se vuelve restrictivo nuevamente, como lo que está pasando en Inglaterra, y que el gobierno dice, bueno, atención, vamos ahora a liberar un poquito las cosas porque probablemente tengamos que en algún momento retroceder. Y esto no se va a poder sostener ni económica ni socialmente. Bueno, a ver, recordemos que Europa, luego de pasarla muy mal entre marzo y abril, cuando se tomaron aquí las medidas muy restrictivas, Europa sufrió una ola que sobrepasó su sistema de salud, que es bastante mejor que en cualquier país europeo que el argentino. Y luego empezó a decaer el número de casos y la situación en Europa había empezado casi a normalizarse. Casi como el escenario que estamos a punto de comenzar a vivir aquí en la Argentina. Ahora, y establezco quizás más con una expectativa de esperanza que con otra cosa, quizás sea una ilusión mía. Tenemos la oportunidad de que cuando haya el rebrote en la Argentina, si se evidencia la misma secuencia que tenemos en Europa, quizá haya comenzado la vacunación en la Argentina ya por marzo, abril eventualmente, porque no casualmente en Europa vuelve el virus justo cuando empieza la temporada de otoño y sobre todo de invierno, que está a punto de comenzar en el mes de diciembre. Con los primeros fríos volvieron los casos masivos en varios países que han vuelto a cerrarse fuertemente, como en los primeros días de la crisis sanitaria que padecieron en el primer trimestre de este año. Bueno, por eso se entiende también el apuro por el anuncio de la vacuna rusa que tuvo el gobierno, ¿no? Bueno, el tema de la vacuna rusa es la segunda versión de una misma novela. El 20 de agosto, te diría casi con la misma efusividad, se anunció el acuerdo con AstraZeneca, Oxford, el grupo Slim, que comanda el mexicano Carlos Slim, y un laboratorio local, Sigma, porque se iba a fabricar aquí en la Argentina, se iba a producir aquí en la Argentina y en México el resultado de las investigaciones de la Universidad de Oxford y del laboratorio AstraZeneca. Esa es una primera apuesta que hizo el gobierno argentino para tener un nivel de privilegio de producción y de pronta distribución de una de las vacunas que se está desarrollando. Con la misma efusividad, para usar la misma palabra, se hizo esta semana el anuncio de la Sputnik 5, la vacuna rusa. Con el añadido político, por ejemplo, que Cristina Kirchner se reunió con el embajador ruso en la Argentina. Una semana antes. Una semana antes. Enviaron a la viceministra de Salud, Carla Bisotti, en un viaje reservado a Rusia a cerrar el trato. Y el dato es que, ya conocido, es que la situación de la vacuna rusa es todavía precaria. Es una vacuna que se está desarrollando, que es un prototipo, que está en su segunda fase, que ha sido probada en algún núcleo muy reducido de seres humanos. Falta lo que se llama la fase 3, que es una prueba masiva en seres humanos con un control y un seguimiento exhaustivo en varios países. Se habla de Venezuela y Arabia Saudita como dos de los países en los que podría efectuarse la prueba en humanos, pero todavía no se sabe efectivamente los resultados que da, si es que va a dar resultados. En esa misma situación está AstraZeneca y todos los demás proyectos de vacunas que se están realizando. Hay que hablar de proyectos de vacunas. Ahora, el efecto político de compensación, porque hicimos un trato con los ingleses de Oxford y ahora con Rusia es casi una especie de compensación para... Sí, la diferencia es que cuando hablamos de la de Oxford se explicó de una manera. Cuando hablamos de la vacuna rusa fue Argentina compró 25 millones de dosis y la vamos a tener en diciembre. Bueno, en realidad
en realidad también en aquel momento se dijo, no, se va a fabricar en Argentina, es un gran logro de la ciencia. Digamos, hubo anuncios muy por encima de la realidad. Sí. Cuando uno sobrevende las noticias, cuando uno sobrevende los hechos, corre el enorme riesgo, efectivamente, de que la exageración devalúe el anuncio. Claro. ¿Qué está haciendo el gobierno argentino? Lo mismo que están haciendo muchos otros gobiernos, tratando de cerrar acuerdos con los productores, los desarrolladores y productores hipotéticos de vacunas para tener algún nivel de prioridad en la fila de países que van a demandar de a millones dosis de vacunas, porque la vacunación, cuando ocurra, será una vacunación a escala global. Claro. Nunca en la historia de la humanidad ocurrirá una vacunación al mismo tiempo con productos similares, pero orientados a conjurar una misma dolencia, una misma enfermedad, como la que va a ocurrir con la pandemia del coronavirus, con la vacuna contra el coronavirus. ¿Cuándo tendremos la vacuna? ¿Cuándo habrá vacunación? Nadie, en su sano juicio, con seriedad, puede hablar de diciembre. Claro. Acá ya se habló de diciembre. Sí, sí. En realidad, como... Y hay que ver qué dice el presidente hoy. En general, los anuncios tienden a ubicar una vacuna ya aprobada, desarrollada, aceptada por el mundo científico a escala mundial y por las autoridades sanitarias de cada uno de los países, recién para fines del primer trimestre del año que viene. Estamos hablando a partir de marzo. Marzo, claro. Eventualmente marzo. Luego estará la habilidad de cada uno de los gobiernos, incluido el argentino, para cerrar trato con el laboratorio o los laboratorios que tengan una vacuna que funcione, que realmente sirva como vacuna y que pueda llevarse con un nivel de distribución suficiente para poder llevarla adelante. Bueno, veremos a ver si tenemos también más información después de la conversación que tuvo el presidente con Vladimir Putin en el día de hoy, a ver si dice algo en el anuncio del día de hoy. La seguimos en un ratito, ¿No? Sergio, porque ahora vamos a hablar con Marta Cohen. Ella es patóloga en el Reino Unido y el Reino Unido, como hablábamos